El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Rodrigo Bravo, ¿qué tal? Connie Santa María. ¿Cómo estáis, Connie? Ya, oiga, saluda a la Connie Santa María. Sí, saluda a la Connie. A ver, cerremos un poquitito la semana política del gobierno, porque esta es una semana que ha tenido hartas complejidades, pero yo creo que el gobierno le puede hacer check a algunas cosas. Probablemente hay cierta preocupación o cierta inquietud por su relación con el Partido Comunista, pero le hizo check a una cuestión que tenía pendiente, que era sacar a Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior. Y no tengo por qué dar tantas explicaciones, no sé por qué me piden tantas explicaciones, digamos, porque el señor supo que venía y supo que se iba. Sí. Eso fue lo que dijo ayer el subsecretario Monsalve. Yo al que contrato y al que he hecho le aviso. Personalmente. Listo. Viene, yo pensaba después. Y estoy en mi derecho. Muy extraño que el PC, el argumento que ocupaba cuando defendía a Juan Andrés Lagos ante los ataques de la prensa, de la derecha y las críticas que se hacían también del oficialismo, era precisamente que él era solamente un asesor externo del Ministerio del Interior. Hoy día la defensa es al revés. Porque es un asesor externo del Ministerio del Interior, tenían que darle las explicaciones de por qué lo sacaban. No sé por qué finalmente tratan de instalar que no se le avisó, cuando hay una versión absolutamente opuesta de la autoridad de gobierno. Y se fue quedando solo finalmente el Partido Comunista, Connie, a raíz de las declaraciones y la postura que tomó el socialismo democrático, explícitamente el diputado Jaime Araya, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Lautaro Carmona habla que conversó él mismo con presidentes de otros partidos políticos que le negaron que hubiese habido influencia por parte del socialismo democrático para la salida de Juan Andrés Lagos, pero tampoco había una defensa corporativa de ellos ante esta figura. Y creo que el gobierno y el socialismo ocupa hoy día este hito para despejar fantasmas que le genera ese partido a la coalición oficialista. Y tiendo a pensar que también el Partido Comunista tiene un legítimo derecho, y creo que es a lo que está apostando, de encasillarse en ese electorado duro que, como seas, que sea quien sea la competencia, va a votar por él en la próxima elección municipal y también en la que viene. Ahora, no me cabe ni una duda después de esto que el PC va a levantar candidatura presidencial. O sea, va a declarar esa batalla. Y esas cosas y esas señales van a empezar seguramente a ocurrir más temprano que tarde. Falta todavía en este capítulo la voz de algunos ministros comunistas. Ayer la ministra Jara habló de esto. Habló de un anticomunismo generalizado en el mundo, pero que no tiene nada que ver con la salida de un funcionario de gobierno, que ahí el gobierno tiene el derecho y toda la razón en tomar decisiones que, a juicio de la autoridad, sean las correctas. No ha hablado la ministra vocera de gobierno, decía, no ha hablado el ministro Cataldo, uno dice no es de su competencia lo que ocurre, pero al ser una figura comunista va a generar esa tensión. Y hoy es un día importante también para el PC, porque anuncia esta coordinadora, Comité por la Libertad de Daniel Jadwe, un acto y un festejo, porque mañana Daniel Jadwe está de cumpleaños. Va a haber una manifestación masiva, se supone, afuera de Capitán Llaver, donde ya está detenido con medida cautelar el alcalde de Recoleta, pero además, a las 9 de la mañana, o sea, en un ratito más, en el Centro de Justicia se revisan precisamente esas medidas cautelares. Así que podemos tener novedades. Pero sí, con la presentación además ayer del ex concejal Smock, de más antecedentes y vinculaciones con otros alcaldías que pueden ser, no por nada se presentó un día antes de la revisión de las cautelares, que puede ser perfectamente más antecedentes para definir si se mantiene o no en prisión preventiva. Claro, es que es difícil separar el contexto electoral del judicial ahí, ¿o no? Mucho. Súper difícil. Sí, no, mucho, porque es un candidato. Oye, la tensión con el Partido Comunista, si es que existe, si es que es real, yo tengo la sensación de que se ha ido distendiendo, porque el gobierno ya asumió, creo, como a beneficio inventario esa tensión. O sea, hay una cosa permanente que tiene que ver con una cuestión, una estrategia también de mediano plazo, el 100% electoral del PC, que lo hemos conversado varias veces, y yo creo que el gobierno ya sacó la cuenta de que no le genera costo. No le genera costo, así que por lo tanto puede marcar esas distancias. También se da en el contexto de la discusión del tema de las tarifas eléctricas.
donde había un protagonismo bien importante de Carol Cariola, que ha sido la que ha confrontado más fuertemente a Diego Pardo, el ministro de Energía. Él mismo le contestó ayer, dijo ya está en su derecho a votar en contra, pero no, yo la información la entregué, que no le haya gustado y que haya motivado que votar en contra en su momento es legítimo, es un tema, pero que no diga que no se hizo la pega. Sí, claro. ¿Ah? Ahí hay una cierta tensión también que para un problema que es bastante más gordo. Lo conversábamos con bastante detalle recién con Roberto Isixson. Roberto Isixson tiene un poco la idea de que probablemente la opinión pública tiene más internalizado el tema del alza de lo que el mundo político cree, pero que la aprehensión que el mundo político tiene es legítima y tiene sustento también en el pasado reciente. ¿Ah? No solamente por el trauma del estallido, sino porque estamos efectivamente en un año electoral y el bolsillo siempre golpea o condiciona de alguna manera la manera en que la gente vota. Sí. Sí, es una crisis, Connie, que tiene los dos componentes más difíciles de enfrentar para un oficialismo y para un gobierno, que tuvo el déficit de la presentación político, y eso está quedando en evidencia, porque es un año electoral, porque los parlamentarios tienen un relato contrario al oficialismo, porque es una medida electoral, o sea, no es una medida electoral, es una campaña, o es un tono, es un relato que puede transformarse en electoral, por supuesto que sí. Perdón. Y eso es absolutamente complicado porque se abre este flanco interno. Ya hablamos de la bancada eléctrica transversal con figuras de todos los partidos políticos. Acá desde republicanos al Partido Comunista han habido críticas con matices, por supuesto, y con propuestas de soluciones diferentes. Y lo de Carol Cariola no deja de ser, porque cuando ella plantea que no es como la moneda dijo, porque se han votado 2 proyectos en relación a esto, con relativo, no unanimidad, pero con un amplio respaldo. Por eso también se ha cuestionado a los parlamentarios porque vienen ahora a reclamar, digamos, si fueron ellos los que dieron el visto bueno, pero es ella la que relata y da detalles, Carol Cariola, presidenta de la Cámara, sobre los peros que hubo al momento de tramitar la legislación y por qué no se entregaron los antecedentes. Claro, y apunta a Diego Pardo, que ayer, en una señal que uno podría leer como parte del respaldo del gobierno, estuvo en agenda en Magallanes con el presidente de la República, en una agenda que tiene que ver con el hidrógeno verde, pero tuvo que enfrentar en Magallanes varias consultas ciudadanas, emplazamientos del alza del precio de la electricidad. Y cuando uno empieza a ver eso, a ver, muchas veces uno podría creer, no tengo el antecedente, pero uno podría creer que ese tipo de manifestaciones o emplazamientos pueden ser media orquestadas, claro. Pero el tono y el relato era sumamente transversal a lo que uno puede conversar con cualquier persona hoy día. No nos da y la clase media no se va a ver beneficiada y para nosotros sí es un problema como clase media. Y el otro componente complicado para el gobierno es precisamente ese, que a diferencia de la gira internacional y la agenda de Boric, que valoramos nosotros bien explícitamente estuvo en Europa esta última, o a los momentos de la cuenta pública, recordaba Roberto Isixson de los Juegos Panamericanos, los PIC de Boric en cuanto a aprobación. Esto es absolutamente transversal y no hay nadie que no esté al tanto de lo que está ocurriendo. Claro. Y esa es una crisis que puede traer efectivamente impactos muy directos en el gobierno, en particular en el presidente Gabriel Boric, y ahí el escenario se empieza a desconfigurar un poco de la poca posibilidad que ha tenido la moneda de controlar la agenda. Ahora, creo que no es culpa en un 100% del gobierno. El control de la agenda hoy día, no sé quién lo tiene, porque es tan volátil y pasamos de Evelyn Matei a sus conflictos, del Partido Comunista declarando la guerra, de las definiciones municipales. O sea, en términos políticos, hoy día podríamos hacer 16 notas en el noticiero. Seguramente sí, vamos a hacer 2. ¿No? Ya, y para terminar, cortito, hablemos también porque esta fue una semana donde Evelyn Matei tuvo un protagonismo bien importante. Sí. Bien importante, copó medios de comunicación tratando de bajar en definitiva estas 2 denuncias que instaló con bastante potencia, esta de la narcopolítica, la sugerencia de que hay una narcopolítica que está instalada con candidatos, con gente que vive, pero sin dar nombre en ningún momento. Y esta denuncia que hace también en contra del gobierno de una entrega de antecedentes que hubieran permitido, sugiere ella, cuando explica mejor el tema, impedir a lo mejor el secuestro de Ojeda y del teniente Ojeda, el teniente venezolano, y el crimen del carabinero Manuel Sánchez, porque eso es lo que sugiere Evelyn Matei. Sí. Si me hubieran pescado con la información que entregué, estos 2 casos a lo mejor no hubieran ocurrido. Claro, yo creo que tiene un avance progresivamente más positivo para la alcaldesa de Providencia esta crisis.
Lo de la narca política costó entenderlo, costó aclararlo, cuando a mi juicio era más sencillo decir que esto se enmarcaba en una declaración en un seminario latinoamericano, donde la realidad de eso es absolutamente concreta en montones de países. Lamentablemente quizá en casi todos los países latinoamericanos, porque Chile tendría que estar fuera de eso, al menos poner las alarmas, y eso fue lo que ella fue aclarando durante la semana. Hay que poner las alarmas, si es que hay antecedentes, ¿por qué no lo investigamos? ¿Por qué no tiramos el hilo más allá de lo evidente? ¿Y por qué no hacemos cruces de cómo está operando el crimen organizado en nuestro país? Con un mensaje de seguridad bien potente que creo, además la pone en un escenario que no estaba ella, como la líder de la agenda de seguridad dentro de la centro-derecha, porque siempre ese liderazgo lo ha tenido el Partido Republicano y José Antonio Kast en la última etapa. Por ese lado, positivo. Por el lado que enredó las cosas es que efectivamente tuvo que explicar durante muchos días muchas cosas en todas las entrevistas que dio. Y eso siempre genera una tensión, una incertidumbre de qué tan clara tiene la estrategia o si hay una estrategia detrás de esto, más allá del genuino interés que pueda tener una alcaldesa de combatir la delincuencia de una manera superior. Logra además ponerse en un verso con el gobierno que siempre termina siendo positivo para un opositor, pero entran temas que a lo mejor son innecesarios. No el de seguridad, pero por ejemplo ayer aquí mismo en Radio Infinita, en entrevista con José Antonio Neme, habló de la posibilidad o la poca posibilidad que tiene Rodolfo Carter de tener mayor poderío electoral, mayor llegada, estoy parafraseando, no en una cita exacta, pero para convertirse con potencia en candidato presidencial. Una disputa que creo, a mi juicio, pese a que es parte de la discusión y la entrevista llevó a conversar de eso, es un poco innecesaria, porque ella podría perfectamente decir yo estoy por sobre cualquier otra candidatura hoy día, porque tengo un respaldo transversal, no explícito, pero lo tengo, y me alzo como la figura mejor evaluada hace ya un montón de rato en las encuestas. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.